Hola a todos y bienvenidos un maravilloso día más al canal de Perros de la Guerra. Hoy vamos a analizar en profundidad una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Púnica, entre el ejército cartaginés de Aníbal y las 4 legiones romanas de Publio Escipión Padre y Tiberio Sempronio, los dos cónsules de Roma del 218 a.C. Veremos la reconstrucción táctica, debatiremos sobre algunos de los sucesos y por último trataremos de resolver la controversia sobre el lugar del enfrentamiento. Atentos que empezamos. Retomamos la narración justo donde lo habíamos dejado en el vídeo de la batalla del Tesino. Teníamos a un lado al cónsul Publio Cornelio Escipión, que después de haber sido derrotado en el choque entre caballerías, se había retirado a su campamento en las proximidades de Plasencia, y al otro lado a Aníbal, avanzando por la orilla sur del río Po con intención de convertir su victoria parcial en absoluta. Cuando los cartagineses estuvieron lo bastante cerca como para que los romanos pudieran verles en la distancia, Aníbal ordenó formar para el combate, en un claro desafío al cónsul. Pero Publio, que estaba herido, y nada por la labor de volver a enfrentarse a los cartagineses, decidió ignorarles y mantener su posición, por lo que Aníbal se retiró y acampó a 10 kilómetros de distancia. Al caer la noche, los aliados galos que estaban con los romanos, viendo que los cartagineses eran los que tenían las mejores perspectivas de victoria, decidieron cambiar de bando, pero no sin antes armar un buen follón en el campamento. Con toda la paciencia del mundo, aguardaron en sus tiendas hasta bien entrada la madrugada, y cuando ya solo los centinelas estaban despiertos, recogieron sus armas y mataron a todos los que encontraron en su camino. Después cortaron las cabezas de sus víctimas y se las llevaron para presentárselas a Aníbal, como prueba de su determinación. A pesar de lo espectacular del motín, Tito Livio nos dice que hubo más confusión y desconcierto que pérdida de vidas, ya que las únicas bajas, al parecer, fueron las de los vigilantes que estaban de guardia. Estos aliados galos, que sumaban 2000 de infantería y 200 de caballería, debían de estar situados en una de las esquinas traseras del campamento, en la posición reservada para los pueblos aliados y voluntarios. Esto suponía que su ruta de escape era bastante sencilla, pero también que su capacidad de causar problemas era muy limitada. A un lado tenían la empalizada y al otro las tiendas de los Soggi Straordinari, la élite de la infantería y caballería itálica. Y por mucho que fuera de noche y todo el mundo estuviera durmiendo, una vez dada la voz de alarma, demorarse representaba un riesgo demasiado grande. Hasta ahora, en un intento por simplificar la narración, he estado usando la palabra auxiliar para referirme a los soldados que no eran ciudadanos romanos, pero que formaban parte integrante de su ejército. Sin embargo, en este vídeo es importante ser preciso en los términos, así que vamos a aclarar este punto. Un ejército consular se componía de ciudadanos romanos, velites, astati, triari, etc., y de aliados procedentes de otros pueblos itálicos. Después, fuera de la estructura, estaban el resto de aliados que podían ser de cualquier ciudad o tribu. Cuando los itálicos recibieron la ciudadanía romana, aparecieron los auxiliares, que eran soldados de otros pueblos integrados en la estructura militar de las legiones. Llamando auxiliares a los aliados itálicos, mi intención era evitar tener que especificar todo el tiempo a qué aliados me refería, pero como veis es una imprecisión, y en este caso, por ejemplo, se hace necesario aclarar quiénes fueron los que se amotinaron en el campamento. Si queréis que hagamos un vídeo separado hablando sobre las legiones romanas de la República, la organización de las unidades, sus clases sociales, distribución del campamento, tácticas, reclutamiento, orden de marcha, etc., ponedlo en los comentarios y si hay mucho interés, hacemos una pausa en el camino para profundizar sobre el tema. Pero ahora sigamos. A estos desertores, Aníbal les recibió con regalos y elogios, y después les envió de vuelta a sus ciudades para que convencieran a su gente de unirse a su causa. Más tarde llegaron por fin los boyos, y con ellos aquellos 3 magistrados romanos que quizás recordéis del vídeo de la batalla del Ródano, 2 pretores y un excónsul, que habían estado supervisando el establecimiento de las colonias de Cremona y Plasencia. Aníbal formalizó su alianza con este pueblo celta, y como gesto de buena voluntad, les permitió quedarse a los prisioneros para que pudieran intercambiarlos por los rehenes boyos, que los romanos les habían exigido tras la última gran guerra, hacía ya 4 años. El cónsul Publio, consciente de que los vientos estaban cambiando y de que los galos podían volverse contra ellos en cualquier momento, levantó el campamento la noche siguiente al motín y cruzó el río Trebia. Con este movimiento buscaba una posición defensiva donde la topografía del terreno le fuera más favorable y donde estuviera rodeado por tribus aliadas. Aprovechando que los romanos serían vulnerables durante el desplazamiento, Aníbal volvió a la carga, enviando a la caballería númida como avanzadilla y poniendo en marcha tras los jinetes al resto del ejército. Los númidas llegaron primero al campamento enemigo, pero al encontrarlo desierto decidieron prenderle fuego. Esta pausa vino muy bien a Publio,
porque si hubieran continuado habrían podido alcanzar su caravana de provisiones y causarle graves problemas en los llanos. La versión de Tito Livio es idéntica a la de Polibio, salvo por el hecho de que los númidas se demoraron registrando palmo a palmo en busca de cualquier cosa que tuviera algún valor, sin poder encontrar nada. Mientras tanto, el cónsul romano completó el cruce del Trebia y acampó en las primeras colinas que encontró, aunque los más rezagados de su retaguardia no pudieron evitar caer en manos de los cartagineses. Asentado ya en su nueva localización, Publio ordenó construir una empalizada y un foso, y esperó pacientemente a las legiones de Tiberio Sempronio. En este punto es donde Tito Livio nos dice que ya había recibido la noticia de que Sempronio estaba en camino, por lo que ahora sí era plenamente consciente de que su mejor opción era esperar. Aníbal acampó a poco más de 7 kilómetros de distancia, aunque habiéndose adentrado demasiado en territorio enemigo, empezó a encontrar dificultades para abastecer a su enorme ejército. Por esa razón, envió un destacamento a Clastidio, donde sabía que los romanos habían acumulado importantes reservas de grano. Su intención era tomarlo por la fuerza, pero Dasio, el comandante de la guarnición, originario de Brindisi, aceptó un soborno de 400 piezas de oro y rindió la ciudad sin luchar. Aníbal felicitó al traidor por su acción y fue clemente con los prisioneros, en ambos casos probablemente como incentivo para que otros hombres y otras ciudades obrasen de la misma forma conforme avanzaba por tierras itálicas. Como ya dijimos en el vídeo anterior, el otro cónsul, Tiberio Sempronio, había sido llamado de vuelta a Italia, por lo que tan pronto regresó de las Islas Egadas, se enfrascó en los preparativos para trasladar a sus 2 legiones hasta el río Trebia. En este punto, las narraciones de Polibio y Tito Livio no solo son diferentes entre sí, sino que además cualquiera de las dos presenta dificultades para tomarla al pie de la letra. Por un lado, Polibio indica que Sempronio hizo a los tribunos recoger un juramento de sus hombres que les ataba a presentarse en Arímino el día previsto a la hora acordada, y añade que este desplazamiento duró 40 días, lo que implicaría que fue por tierra. El cónsul, por su parte, cualquiera que fuera el medio de transporte que utilizó, pasó por Roma, ya que Polibio destaca que la moral del pueblo romano mejoró cuando le vieron desfilar por las calles de la ciudad. El problema de esta versión es que entre Lilibeo y Arímino hay más bien 60 días de viaje y no 40. La corrección que se suele hacer a este pasaje es que Polibio interpretó mal a su fuente. Esta, seguramente, se refería a que el traslado había durado 40 días de marcha continuada entre Regio y Arímino, pero no consideraba el desplazamiento desde Lilibeo a Regio, puesto que incluía un traslado marítimo hasta el otro lado del estrecho de Mesina y seguramente algunos días de descanso mientras los barcos iban y venían cargados de tropas. La versión de Tito Livio es diferente. Según este autor, Sempronio envió a las legiones por mar hasta Arímino. Luego entregó 25 quinquerremes a su legado, Sesto Pomponio, para proteger las costas del sur de Italia. Y por último, volvió a dejar al pretor Emilio Lépido el control de Sicilia con 50 quinquerremes. Después de estos arreglos, él mismo partió también por mar hacia Arímino, con otros 10 quinquerremes. ¿Cuál es el problema de esta otra versión? En primer lugar, que de los 160 quinquerremes con los que contaba, quedaban 75 para el transporte de las tropas, insuficientes para 26.400 hombres y 2.400 caballos, además de los remeros. Y en segundo lugar, un desplazamiento por mar en septiembre, dando toda la vuelta a Italia y por el Adriático, presentaba un riesgo enorme para la armada. Teniendo en cuenta la cantidad de barcos que Roma perdió en tormentas durante la Primera Guerra Púnica, es improbable que el cónsul tomase esta decisión. No sé si se puede hablar de consenso en este punto, pero de nuevo todos los historiadores modernos a los que he leído prefieren la versión de Polibio, en lo referente a la marcha de las tropas por tierra. Sobre si el cónsul fue en realidad hasta Arímino, bordeando la costa por el mar Adriático, o si pasó por Roma, sí que parece haber disparidad de opiniones. De Santis y Wallbank, por ejemplo, prefieren a Tito Livio, ya que después de la batalla, Sempronio se ausentó para viajar a Roma y presidir las elecciones a cónsul. Si acababa de venir de allí, no tenía sentido volver a marcharse cuando las circunstancias eran las peores posibles. Si me permitís que haga mi pequeño aporte al debate, Tito Livio quizás leyó la forma en la que Sempronio repartió la flota antes de abandonar la isla, y asumió que si las legiones habían embarcado, seguirían la ruta del Adriático hasta Arímino. Sin embargo, es posible que las legiones embarcaran para llegar hasta Regio, lo que explicaría al mismo tiempo por qué Polibio solo cuenta 40 días de viaje por tierra. En cuanto a la ruta que siguió el cónsul, lo de la marcha por Roma no tiene ningún sentido. Primero, porque Sempronio no volvió a encontrarse con sus legiones hasta Arímino. Y segundo, un cónsul no podía recorrer las calles de Roma con su ejército como si fuera lo más natural del mundo. De nuevo, si queréis mi impresión personal, atribuiría el error a un lapsus de Polibio. Estaba hablando sobre la reacción a la derrota del Tesino en Roma, y cuando escribió sobre esta marcha puso Roma cuando en realidad quería decir Arímino.
Este tipo de correcciones gratuitas no suelen ser favorecidas por los historiadores modernos, por lo que no creo que encontréis una opinión como la mía en ningún texto académico. Pero dado que Polibio sabía que las tropas se habían separado del cónsul, de ahí su juramento, y que un cónsul no podía atravesar Roma con su ejército, no se me ocurre otra forma de explicar un descuido tan evidente como ese. Dejando a un lado estas cuestiones, lo que sí sabemos es que Sempronio se unió a su colega a finales de noviembre o principios de diciembre, y acampó cerca. Esta lección es interesante, ya que normalmente, cuando las 4 legiones consulares estaban juntas, era relativamente sencillo unir los campamentos, ya que el segundo se instalaba en simetría con el primero. Imagino que el que Sempronio no lo hiciera se debía a que la posición de Publio no lo permitía, por las condiciones del terreno, aunque también es posible que con este detalle los historiadores romanos quisieran marcar ya de inicio una separación entre los dos cónsules. En algún momento posterior a esta llegada, Aníbal se enteró de que los galos que habitaban las tierras entre el Po y el Trebia, seguramente los ananes, estaban negociando tanto con ellos como con los romanos para poder garantizar su neutralidad, y con ello su seguridad durante el conflicto. Al general cartaginés esto le sentó como una patada en sus partes, ya que consideraba que los galos debían de alegrarse de su presencia en Italia, puesto que si Roma caía, ellos se librarían de su tiranía. Por esa razón, envió a 2000 soldados y 1000 jinetes númidas y celtas, en misión de castigo, con instrucciones de saquear sus tierras. Los galos entonces pidieron ayuda a los romanos, provocando una división de opiniones entre los cónsules. Publio argumentó que eran unos malditos traidores que a la menor oportunidad se volverían contra ellos, y que por lo tanto no merecían su ayuda. Sempronio, en cambio, alegó que para recuperar o mantener la lealtad de sus aliados debían responder positivamente a este ruego. Como Publio aún dudaba, su colega envió a la mayor parte de su caballería, junto con 1000 jabalineros, para defender las tierras de los galos, al otro lado del Trebia. Allí encontraron a los hombres de Aníbal, diseminados por el territorio y con las bolsas llenas a reventar con los frutos de sus recientes saqueos. Como no esperaban tener que entrar en combate, iniciaron un repliegue en dirección a su campamento. Sin embargo, cuando los vigías avanzados supieron lo que había sucedido, enviaron refuerzos para apoyarles, y con la llegada de los hombres de refresco, empujaron hacia atrás a los romanos. Sempronio no desistió, y envió a toda la caballería y la infantería ligera que le quedaba, volviendo a cambiar las tornas y haciendo retroceder una vez más a los cartagineses. Aníbal en ese momento no quiso arriesgarse a una batalla defensiva, y ordenó a sus tropas en retirada formar frente al campamento con instrucciones estrictas de no avanzar. Los romanos esperaron durante un tiempo, pero al no haber ningún movimiento se retiraron, habiendo sufrido muchas menos bajas que sus enemigos. Sempronio, envalentonado por su éxito inicial, insistió en forzar un enfrentamiento general, pero Publio argumentó en contra, recomendando esperar al invierno con la idea de que la inactividad en el bando cartaginés haría que los galos les abandonasen. Además, quería ganar tiempo para que su herida se curase y así poder intervenir en la lucha. Sempronio quizás entendió estos argumentos, pero tenía razones de peso para no demorar el ataque. Primero, después del invierno, los dos nuevos cónsules tomarían el control de la campaña, y perdería su oportunidad de llevarse la gloria. Y segundo, si la batalla tenía lugar mientras Publio estaba incapacitado, el mérito de la victoria sería solo suyo. Por estos motivos, de forma unilateral, ordenó a las tropas prepararse para el combate. Estas discusiones entre Sempronio y Publio, como casi todas en los textos clásicos, son apócrifas, es decir, se escriben a posteriori para que el lector comprenda las posibles motivaciones de cada comandante y las razones que podían tener para obrar de una u otra forma. Si lo pensamos bien, tanto si la herida de Publio se curaba como si no, él ya no podría intervenir en la lucha, porque los nuevos cónsules les iban a relevar. Por lo tanto, es un motivo que realmente no estaba en la mente del personaje histórico, sino en la pluma del historiador clásico. Lo cierto es que Aníbal, el general cartaginés, necesitaba una batalla para aprovechar la moral de sus tropas y el ánimo de los galos recién incorporados a su ejército, pero no albergaba muchas esperanzas de que sus rivales se la fueran a conceder. Sin embargo, todo cambió cuando sus espías visitaron el campamento romano y le informaron de que las 4 legiones se estaban preparando para el combate. De nuevo, abriendo un paréntesis, si a alguien le suenan raros estos movimientos de espías tan evidentes, pensad que había 40.000 hombres en esos campamentos romanos, que entraban y salían a diario en busca de provisiones, agua y forraje para los animales. Además, había galos en ambos bandos, por lo que para esta gente debía de ser bastante fácil introducirse en la base del enemigo para obtener información. Aníbal, por lo que sabemos de él, preparaba cada detalle de la campaña con mimo y con antelación, y le gustaba estudiar el terreno para tratar de conseguir pequeñas ventajas tácticas. Fue precisamente en uno de estos reconocimientos, en la llanura occidental del río Trebia, cuando tuvo la idea de tender una emboscada a los romanos. El terreno estaba completamente despejado en varios kilómetros,
a excepción de un riachuelo de cierta profundidad, cuyas orillas estaban invadidas de zarzas y matorrales. Estos tenían el tamaño suficiente como para ocultar incluso caballos, por lo que era el lugar perfecto para su propósito. Para este torrente o riachuelo, Cromayer propuso el río Colombara, aunque si ya es difícil saber el trazado de los ríos importantes hace 2000 años, imaginaos el de uno tan pequeño como este. Por lo que a mí respecta, es posible que el elegido por Aníbal ni siquiera exista en nuestra época. De vuelta en el campamento, se reunió con los oficiales de mayor rango, compartió su plan y estos lo respaldaron sin reservas. A continuación, habló con su hermano pequeño Magón y le puso al frente de 100 soldados de infantería y 100 jinetes, seleccionados de entre los más valientes del ejército. Sus instrucciones eran las de presentarse después de cenar frente a su tienda. Esa noche les pidió que eligieran cada uno a 9 hombres de su entera confianza, elevando su número total a 1000 de infantería y 1000 de caballería. Y por fin puso guías a su disposición y los envió con Magón a ocultarse en el lugar elegido. Al amanecer, el general envió a los jinetes númidas contra el campamento romano, para que hostigaran a la guarnición y les tentaran abandonar la seguridad de sus defensas. Y mientras tanto, se aseguró de que el resto de sus tropas desayunaban, abrevaban a los caballos y se armaban para la batalla. Cuando Sempronio vio acercarse a los jinetes númidas, envió primero a su caballería para interceptarles, y después también a 6000 jabalineros como apoyo. Simultáneamente, comenzó a movilizar a sus tropas para abandonar el campamento. Habiendo cumplido su objetivo, los númidas comenzaron a retroceder, seguidos por la avanzadilla romana, mientras el ejército consular marchaba por la llanura hacia el río. Al principio, el entusiasmo y la excitación mantuvo a los hombres animados, pero cuando tuvieron que cruzar el Trebia, con el agua helada hasta el pecho, sin haber desayunado, bajo una incómoda llovizna de aguanieve y con un frío de narices, el humor se les empezó a torcer rápidamente. Por si fuera poco, la caballería romana lo estaba pasando bastante mal lidiando con los númidas, ya que estos ganaban distancia, daban la vuelta para lanzar sus jabalinas y escapaban de nuevo a toda velocidad. Aceptando que esa persecución no tenía ya ningún sentido, Sempronio hizo retroceder a su avanzadilla hasta la posición de la infantería. Los númidas, por su parte, regresaron también a la línea que Aníbal acababa de formar a 1,5 kilómetros de su campamento, habiendo dejado a sus hombres descansar y calentarse junto al fuego hasta que fue informado de que los romanos habían cruzado el Trebia. Sempronio ordenó formar a las tropas a la manera tradicional, es decir, con el triple exaquies, de la infantería pesada romana, Astati en primera línea, Príncipes en segunda y Triari en reserva. Del resto de la infantería, Vélites al frente y aliados itálicos en las alas izquierda y derecha. Y por último, de la caballería, la romana en el flanco derecho y la de aliados itálicos en el izquierdo. En total, Polibio cifra sus efectivos en 16.000 romanos, 20.000 aliados y 4.000 jinetes. Tito Livio fija la cantidad en 18.000 romanos, 20.000 aliados itálicos y un contingente de cenomanos, los únicos galos del norte de Italia que habían permanecido leales. Los números de Tito Livio generalmente se rechazan, asumiendo que se equivocó al dar la cantidad de romanos. Como hemos dicho otras veces, en caso de duda se prefiere casi siempre a Polibio, aunque sí que es posible que hubiera algún número de aliados cenomanos entre las filas romanas. Nuestro propio recuento, siguiendo los vídeos que hemos publicado y basándonos en el análisis de Cromayer y de Santis, daría para el ejército consular un total de 16.000 de infantería romana, 30.000 de infantería itálica y 4.000 jinetes, 600 romanos y 3.400 itálicos. La única diferencia sustancial con Polibio es la de la infantería itálica, aunque esto podría tener una explicación muy sencilla. Los números que estamos usando en el canal son los que Tito Livio debió de encontrar en algún registro oficial. Para más información podéis consultar el capítulo final del vídeo de la batalla del Ródano, donde hablamos de esto en detalle. Polibio nunca menciona esos números porque no los conoce. Cuando cifra a los soldados romanos para esta batalla, añade siendo esta la fuerza de un ejército completo cuando los cónsules se unen, lo que significa que no estaba hablando de números exactos sino de estándares. En conclusión, no podemos descartar que hubiera 20.000 itálicos, porque esto que comento es solo una teoría, pero tampoco es imposible que hubiera cerca de 30.000. Por supuesto, a todos estos números tenemos que restar las bajas de la emboscada a Manlio y de la batalla del Tesino, aunque los historiadores clásicos suelen ignorar a los muertos y los heridos cuando hablan del orden de batalla. Del lado cartaginés, la formación consistía en una primera línea de 20.000 soldados de infantería, libiofenicios, íberos y celtas. Luego volveremos a hablar de este punto, pero es casi seguro que en el centro estuvieran los celtas, y bastante probable que los libiofenicios ocupasen la parte de atrás de la formación, lo que dejaría los flancos del frente para los íberos. En las alas había 10.000 jinetes,
repartidos en 2 contingentes de 5.000, incluyendo libiofenicios, celtas, íberos y númidas. Al frente, 8.000 jabalineros y honderos baleares. Y en los laterales, reforzando los flancos, un máximo de 37 elefantes, ya que no sabemos cuántos habían fallecido desde el cruce del Ródano. Su posición exacta es también tema de debate por la ambigüedad de Polibio, ya que el historiador clásico dice situándolos delante de sus alas para que los flancos estuvieran doblemente protegidos. Tito Livio dice que estaban a ambos lados de la caballería, Appiano que estaban delante de la caballería. De los historiadores modernos, Theodore Dodge los sitúa entre la infantería y la caballería, como parte de la explicación un poco freestyle sobre la longitud de la línea cartaginesa, mientras que Cromeyer, Wallbank, Scular y Lazenby entienden que estaban delante de la infantería, en ambos extremos de la línea, tanto por la manera en que Polibio se expresa en griego, como por el rol que jugaron en la batalla. A mí me cuadraría tanto la opción de Appiano como esta última, pero me gustaría saber qué pensáis vosotros, así que es el momento de hacer una encuesta. ¿Dónde estaban los elefantes de Aníbal? A ver qué se os ocurre en los comentarios. En fin, para completar al ejército cartaginés, no nos olvidemos de los 1.000 soldados y 1.000 jinetes que estaban con Magón, escondidos y listos para tender su emboscada en el momento propicio. En total tenemos a 40.000 cartagineses contra, 40.000 romanos, lo que significa que estamos ante estimaciones, seguro que muy cercanas a las cifras reales, pero estimaciones a fin de cuentas. El querer presentar igualados a los dos ejércitos, teniendo en cuenta que hay menos itálicos de los que nos indican las matemáticas y más cartagineses de lo que parece razonable a juzgar por los refuerzos galos recibidos, respondería que hay una fuente romana detrás de la batalla del Trebia. El historiador Carl Julius Belloc estaba convencido de que ese era el caso, no solo por la visión tremendamente favorable que se da del desempeño de las legiones, sino por la plétora de excusas que justifican que perdieran esta batalla. El desayuno, la emboscada, el tiempo, la imprudencia del cónsul, el cruce del río, etc. Además, destaca el detalle de que Aníbal formase su ejército a 8 estadios de su campamento. 8 estadios es el redondeo de Polibio para una milla romana, lo que sería indicativo de que la fuente original decía a 1 milla del campamento. Este tema de las fuentes primarias es controvertido, y algunos historiadores como Delbruck y el propio Belloc rechazan la parte de la emboscada por considerarla propaganda romana y una imposibilidad táctica. Dicho esto, y usando las palabras de esos hombres como una especie de disclaimer sobre lo que viene a continuación, vamos a iniciar ya la parte del análisis de la batalla. El choque lo abrió, como de costumbre, la infantería ligera de ambos ejércitos. En estos primeros compases, los cartagineses ya empezaron a conseguir ventaja, puesto que los vélites romanos habían usado buena parte de sus proyectiles contra la caballería númida, y los que les quedaban estaban mojados y resbaladizos por el cruce del río. Además, aunque ninguna de las fuentes lo menciona, los honderos baleares superaban ampliamente el alcance de los jabalineros, por lo que podían haberse quedado a salvo fuera del radio de disparo romano. Esta pequeña derrota inicial no ayudó a subir la moral de las legiones, que habían arrancado el día de forma miserable y veían que todavía quedaba margen para acabarlo mucho peor. Cuando la infantería ligera se retiró, la pesada ocupó su lugar. Simultáneamente, en los flancos, comenzó también el desigual enfrentamiento entre las unidades de caballería. Los cartagineses no solo doblaban en número a los romanos, sino que además contaban con el apoyo de los elefantes, que aterrorizaban a los caballos enemigos, y con el de los honderos baleares y la infantería ligera, que se habían retirado hacia las alas de la formación como refuerzo. Evidentemente, el resultado fue que la caballería romana tuvo que abandonar el campo de batalla, dejando expuestos ambos flancos. Esta debilidad la aprovechó inmediatamente la caballería pesada cartaginesa y sus jinetes númidas, que rebasando la línea de sus propias tropas atacaron el flanco enemigo. Mientras tanto, en el centro, la infantería romana aguantaba de forma admirable. Pero la sorpresa aún estaba por llegar, porque ese fue el momento elegido por Magón y su destacamento para abandonar sus escondites y atacar la retaguardia rival, causando gran revuelo y confusión. Como hemos dicho antes, para historiadores como Belloc o Delbruck, esta emboscada es un imposible. Si atacaron desde atrás, significa que estaban escondidos justo en el mismo lugar por el que avanzó la formación romana, ya que de otra forma no habrían quedado a su espalda. Y si estaban a un lado, tal y como lo hemos representado nosotros en el vídeo, realmente no supusieron gran diferencia, ya que la caballería cartaginesa tenía todo el flanco romano a su merced. Por supuesto, estos argumentos no son, en mi opinión, suficientes para descartar la emboscada, ya que un ataque desde una dirección inesperada, aunque a vista de pájaro parezca que no aporta nada, desde tierra habría servido para que cundiera el pánico. Los romanos no sabrían ni cuántos venían ni desde dónde, y solo habrían querido escapar.
Otro punto interesante es que en la narración de Polibio los elefantes no tuvieron ningún protagonismo, pero en la de Tito Livio cargaron contra el centro romano y fueron detenidos por la infantería pesada y por las jabalinas de los vélites. Ese es el motivo por el que comentábamos antes que varios historiadores defienden que su posición estaba delante de la infantería cartaginesa, en las alas de la formación, y no delante de la caballería, ya que de otra forma, ¿cómo habrían podido atacar el centro romano? La única alternativa es que todo el protagonismo que Tito Livio concede a los elefantes fuera una elaboración retórica de los historiadores romanos que se inspiraron en las batallas contra el rey Pirro para añadir esos coloridos detalles a la narración. Si Polibio no menciona nada de esto, es posible que el papel de estos animales se limitara a asustar a los caballos. Sobre este tema podéis encontrar reflexiones interesantes en un artículo de Michael Charles y Peter Rodan para The Classical World, en el que analizan el uso de los elefantes por parte de Aníbal. En cualquier caso, si seguimos lo que nos cuenta Tito Livio, los elefantes se asustaron ante la lluvia de proyectiles y parecían a punto de volverse contra las filas cartaginesas. Aníbal, tomando conciencia del peligro, ordenó a los aurigas que los guiasen hacia el flanco izquierdo, contra los aliados galos del ejército romano. Este es otro punto difícil de entender, salvo que asumamos que se está refiriendo a algo que sucedió solo con los elefantes del ala izquierda, ya que los de la derecha no iban a atravesar toda la formación para ir hasta allí. En fin, que cuando los elefantes alcanzaron su nuevo objetivo, pusieron a los galos en retirada donde quiera que estos hubieran estado. Presionados ahora desde todas las direcciones, la infantería romana avanzó con fiereza, hasta romper la línea enemiga, causando numerosas bajas a los galos de Aníbal y también algunas entre sus libiofenicios. Este comentario es el que nos da la pista clave sobre la posible disposición de la infantería cartaginesa. Si los galos fueron los que más bajas sufrieron al romperse el centro, debían de estar justo ahí en primera línea. Algo nada extraño porque era una práctica habitual de Aníbal. Hay quien dice que por su efecto intimidante sobre el enemigo y hay quien dice que como paragolpes para evitar sacrificar a sus tropas de confianza. Existen por lo tanto dos alternativas a considerar: galos en el centro, libiofenicios a ambos lados e íberos en los flancos, o la que he elegido para el vídeo: galos en el centro, íberos en los flancos y libiofenicios en la parte de atrás. De estos últimos sabemos que ocuparon los flancos en Cannas y se situaron en reserva en Zama. Lo que no tenemos es ningún ejemplo en el que se colocaran de una forma parecida a lo que se indica en la opción 1. Por ese motivo, he elegido la opción 2 para la reconstrucción, aunque realmente no tiene ninguna relevancia más allá de nuestra curiosidad. Pese al avance de la infantería pesada, la caballería romana, como ya sabemos, había huido del campo de batalla. Parte de la retaguardia estaba ocupada lidiando con Magón y su contingente, y encima la llovizna acababa de convertirse en un aguacero. Así que estos hombres, 10.000 en número, se abrieron camino por la fuerza, superaron a la retaguardia cartaginesa y se retiraron ordenadamente hasta Plasencia. El resto, los que se quedaron, murieron en su mayor parte a manos de la caballería cartaginesa y los elefantes, en las proximidades del río, de forma que tan solo unos pocos pudieron escapar y unirse a sus otros compañeros en la ciudad. Los cartagineses no cruzaron el Trebia en la persecución debido al mal tiempo, por lo que los últimos romanos que quedaban en la llanura, aunque heridos, consiguieron llegar al otro lado sin ser molestados, utilizando para ello balsas improvisadas. Tras la batalla, Publio cruzó el Po y se llevó a los supervivientes de sus legiones a Cremona, para repartir el peso del aprovisionamiento entre dos ciudades en lugar de concentrarlo todo en Plasencia. Por su parte, Sempronio, que había escapado a la caballería cartaginesa de milagro, envió mensajeros a Roma informando de que la lluvia le había privado de su victoria. En un principio nadie cuestionó sus palabras, pero cuando se supo que los cartagineses seguían acampados en el mismo sitio, que la mayor parte de los galos se les habían unido, que las legiones romanas estaban desperdigadas por las ciudades del valle y que los suministros les estaban llegando por vía fluvial a través del Po, el resultado real de la batalla se vio muy claro. Para los cartagineses, los días siguientes tampoco fueron color de rosa, porque la combinación de la lluvia, el frío y la nieve fue tan dura que les costó las vidas de muchos hombres y caballos, además de todos los elefantes que les quedaban a excepción de uno. Como siempre, la localización de la batalla presenta dificultades, subsanables en el caso de Polibio, pero irreconciliables en el de Tito Livio. Vamos a dejar a la izquierda los movimientos de tropas que hemos usado en la reconstrucción, y a la derecha vamos a ver los que resultarían de la narración de Tito Livio. La cita de la controversia es la siguiente: los 10.000 romanos supervivientes no pudieron regresar a su campamento debido al río, así que marcharon directamente hacia Plasencia. Este pasaje implicaría que la batalla tuvo lugar al este del Trebia, ya que es la única forma en la que estos romanos habrían podido refugiarse en la ciudad sin tener que cruzar el río. Por ello, todos los movimientos de los ejércitos, así como la localización de sus campamentos, sería la inversa de lo que hemos visto hasta ahora. El punto de inicio de los romanos estaría por tanto en Plasencia. Como dice Tito Livio,
Los romanos alcanzaron Plasencia antes de que Aníbal supiese con certeza que habían dejado atrás el Tesino. Después se produjo la llegada de los cartagineses, que formaron a la vista de los romanos y luego acamparon a 10 kilómetros al oeste del Trebia, en lo que estamos llamando el campamento 1. Entonces los galos se rebelaron contra los romanos en mitad de la noche, y Publio se desplazó hasta el campamento 2, que era el que ocupaba justo antes de la batalla. Aquí encontramos ya un sinfín de problemas. Si Publio estaba en Plasencia, una ciudad fortificada, ¿para qué demonios busca un lugar más seguro yendo hacia los cartagineses y poniendo un río entre ellos y su refugio más cercano? Y aún hay más. Si ya sabía que Sempronio estaba en camino, ¿por qué se aleja de él y le fuerza a cruzar también el Trebia? ¿Para qué les persigue la caballería númida hasta la otra orilla, si solo tenían que esperarles en el mismo lugar del río en que se encontraban? ¿Cómo accedieron estos jinetes al campamento romano para registrarlo si estaba tras los muros de Plasencia? Y aunque hubieran superado los muros, ¿por qué no encontraron nada de valor en toda la ciudad? ¿Por qué Aníbal, que buscaba desesperadamente un enfrentamiento con los romanos, cambia de orilla y se arrincona entre Publio, Plasencia y las montañas? ¿Por qué los cartagineses no hacen nada para impedir la llegada de Sempronio, que además tenía que cruzar el Trebia para unirse a su colega antes de la batalla? Pues bueno, como veis, esta línea de pensamiento nos lleva a un disparate tras otro, y por lo que he podido encontrar durante mi investigación, solo era defendida por historiadores del siglo XIX como Wilhelm Igne o George Grundy. Rechazando de pleno esta segunda versión de los hechos, preguntémonos por qué Tito Livio narra la batalla de esa forma. ¿Es para fastidiarnos y confundirnos? ¿Es por incompetencia? ¿O cuál era su motivación? Pues en realidad la interpretación de Tito Livio, si no entramos en los detalles, como acabamos de hacer hace un momento, tiene una base sobre la que asentarse. Polibio, cuando Publio huye tras la batalla del Tesino, dice: mientras tanto, Publio, que había cruzado el Po y acampado en Plasencia. Tomado de forma literal, respaldaría la versión de Tito Livio, marcando la ciudad romana como el punto de inicio de las maniobras, pero la lógica nos dice, a la vista de estos inconvenientes, que Polibio se refería a las proximidades de Plasencia y no a la ciudad en sí. El otro punto confuso es que los 10.000 romanos que se refugiaron en Plasencia rompieron la línea cartaginesa en dirección oeste, pese a que la ciudad estaba al este. En realidad, aunque pueda parecer un problema, no presenta mayor inconveniente, ya que la infantería romana solo habría tenido que continuar rumbo norte y luego virar al este hacia el río. Su retirada era ordenada y estaba lloviendo cada vez más fuerte, por lo que una persecución de caballería habría supuesto un riesgo importante para Aníbal. Para completar la información, solo añadir que el profesor Tenney Frank, tratando de solucionar todos los problemas de un plumazo, sugirió que Plasencia, antes de ser destruida en el 200 a.C. y refundada en el 190, había estado cerca de la moderna ciudad de Stradella, lo que explicaría por qué Publio podría haber estado al mismo tiempo en Plasencia y al oeste del río. Sin embargo, no hay ninguna prueba arqueológica que respalde su hipótesis, y además, Stradella está a 25 kilómetros del Trebia. Hubiera sido una locura que Publio, sabiendo de la superioridad cartaginesa en caballería, recorriese esa distancia para moverse del primer campamento al segundo. Hasta ahí el debate y la narración de la batalla. Si seguís al otro lado de la pantalla, después de esta densa discusión sobre localizaciones, es que sois de la rama más hardcore de la historia clásica. Así que os invito a dejar en los comentarios una imagen de un libro, para satisfacer mi curiosidad y ver cuántos sois. Espero que hayáis disfrutado con este análisis tanto como yo con la investigación, y que volváis pronto para continuar con la campaña de Aníbal, porque seguro que ya sabéis qué es lo que viene a continuación. Que tengáis un buen día, un saludo y hasta la próxima.